Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Cuando hablamos del cambio climático, no es un suceso remoto. Por el contrario, lo constatamos todos los días. Hace más calor incluso en estos tiempos otoñales y el verano fue complicadísimo, muy pocas lluvias. En consecuencia, nuestras presas no acumularon el agua de todos los años, por ejemplo en Sonora, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sinaloa, Guanajuato, Michoacán. Muchas están al 50% de su capacidad, un poco más, por lo que las cosechas pues, ya se ven afectadas desde el ciclo primavera-verano. Obvio, va a suceder lo mismo en la de otoño-invierno que ya comenzó. Los granos más lastimados en su producción, bueno, pues está el maíz, está el frijol y hasta el azúcar. Esta noche, nuestro invitado es Luis Fernando Haro, él es el director general del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo pinta el panorama para nuestro campo este cierre del año? ¿Cuál es el horizonte 2024? ¿Qué tanto crecerán las importaciones para complementar? Lo invito a que nos acompañe. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un placer. Al contrario, es un gusto estar aquí siempre en tu programa Nombres y Nombres. Gracias, Fer. Fer, un año complicado por el tema de la sequía. De hecho, bueno, pues han sido momentos bastante complicados precisamente por el cambio climático que se refleja en la sequía. La temporada, de cultivos, primavera-verano, entiendo fue complicada, viene otoño-invierno que me parece que está complicado también porque entiendo que el nivel de agua en las presas pues no es el aceptable para estas fechas. ¿Cómo ves el panorama de la agricultura mexicana en este cierre de año y ya al 2024? Pues como bien lo comentas, Alberto, el tema del cambio climático es un tema que lógicamente no podemos negarlo, es un tema que está y va a estar con nosotros. Me llamó mucho la atención la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que comenta que la época del calentamiento global había concluido y que estábamos iniciando en un tema de la ebullición global. O sea, ya poniendo en un plano mucho más grave el tema del cambio climático y lo que estamos viviendo. Wow. Entonces ya no hablamos de calentamiento global, hablamos de ebullición global. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y México pues no es ajeno a ello, lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la sequía, que es una sequía muy prolongada, que no se presentaba desde 1957, una sequía que ya traemos años con ella y este año pues se ha venido recrudeciendo. El último reporte del monitor de sequía de Conagua establece que el 67.3% de los municipios están en alguna condición de sequía. Estamos hablando de 1,614 municipios que ya tienen una condición de sequía. Ha venido mejorando poco con el tema de las tormentas tropicales y algo de los huracanes que se presentaron. Desafortunadamente, pues un huracán tan devastador como lo fue Otis y que pues trajo daños muy, muy importantes en la región de Guerrero y principalmente en Acapulco, lo cual lamentamos, pero que también en términos generales y a nivel de país, pues ya estamos teniendo impactos negativos en la producción agrícola, agropecuaria de nuestro país. Por una parte ya hay disminución en la producción de maíces, sobre todo de temporal, en el ciclo primavera-verano. Frijol. En el frijol se estima una caída del 35-40% de frijol este año. Sorgo, ¿no? En el tema de sorgo no es tanto, porque ¿no? la mayoría se siembra en otoño-invierno y eso ya pasó la cosecha, pero por ejemplo, en el caso de caña de azúcar, una disminución de casi 1 millón de toneladas de caña de azúcar y que eso también trae un efecto pues también en los precios de los productos, ¿no? Entonces, sí estamos viendo un escenario complicado, complejo, preocupante, en donde, pues, desafortunadamente se acabaron los fondos que había también del FONDEM para el tema de desastres naturales. Hay ciertas regiones del país en donde pues, hay una sequía severa y pues, se requiere de recursos también para poder mitigar esos impactos. Ahora hemos visto las consecuencias, Fernando, de desmontar la infraestructura que se tenían, por ejemplo, en el tema de huracanes. Al eliminar el FONDEM, pues vemos que pues, se quedó el gobierno prácticamente desamparado. Y eso mismo se refleja en el campo, donde había esquemas de cobertura, seguros, muy eficientes para los agricultores. Supongo que como se desmontaron, ahora que hay la sequía, claro,
pues los agricultores, los productores están desamparados, ¿no? Claro, había programas, ciertos estados en lo particular han mantenido esos seguros catastróficos que existían antes, por ejemplo, pero que antes había un apoyo de la federación, había un apoyo por parte de los estados también para tener esos seguros catastróficos, para precisamente venir a mitigar los impactos en los casos donde se presentaran condiciones climatológicas adversas, como lo es hoy pues, la sequía que se está presentando y que ya tiene algunos años y ahorita pues no, los productores que sembraron y a lo mejor su cosecha no pudo llegar a término por falta de agua, en el caso de muchos cultivos de temporal, o que los ganaderos, por ejemplo, tuvieron que sacrificar su ganado anticipadamente porque no hay pastos en donde puedan pastorear y alimentarse. Entonces es un problema grave derivado también precisamente, no que la condición climática tenga que ver con los gobiernos, tiene que ver con un tema de prevenir mayores daños y sobre todo pensar en un futuro, en un tema de reactivación en el caso del sector agropecuario, para poder garantizar el abasto de alimentos a la población, ¿no? Ahora, el nivel de agua de las presas, 50, 60, o sea, bajísimos, ¿es suficiente para lo que viene? No, desafortunadamente, aunque el año pasado hubo ciertas lluvias extraordinarias y ahora que hubo estos eventos que también en algunas partes, la tormenta tropical Max o los huracanes Lidia, Norma y Otis, bueno, trajeron ciertos temas de aguas extraordinarias, pero no han sido suficientes. El nivel de presas hoy en día, Alberto, estamos hablando de cerca de 45% de la capacidad que tienen en promedio en Qué términos barbaridad. generales, pero tenemos presas que tienen menos del 20%. Te pongo un ejemplo, en el caso de la presa, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio de Sinaloa, el año pasado, el 2022, tenía cerca del 86% de la capacidad de almacenaje, hoy en día tiene el 17%. Entonces, lo que viene hacia adelante, que es, Alberto, pues viene un tema complicado de disminución de superficie de siembra. Se estima, por ejemplo, que en el caso de Sinaloa se van a dejar de producir alrededor de 60%, se habla que se va a dejar de producir porque no hay la suficiente agua en las presas. ¿Eso qué va a provocar? Se está estimando, por ejemplo, que este año, el 2023, que tengamos una importación de maíz de más de 23 millones de toneladas. Cuando Récord, el año ¿no? pasado, récord de importación, cuando el año pasado fue un poco más de 17 millones de toneladas de importación. Nos vamos a convertir en el primer importador de maíz a nivel mundial, ya desplazando a China. A China. Ahora, 2024, ¿cómo ves el tema? Y sobre todo, la parte social, la parte, ¿cómo ves? ¿Qué se está haciendo además, Fer? Pues hemos estado insistiendo, desafortunadamente ya fue aprobado el presupuesto de egresos para el 2024. La verdad es que no hubo cambios, es un No, presupuesto inercial, ¿no? totalmente inercial, enfocado a pequeños productores, más enfoque asistencial que para elevar la productividad. Y lo que hemos insistido nosotros como Consejo Nacional Agropecuario, pues es el hacer un plan de infraestructura hidroagrícola. O sea, el problema de la sequía no es un problema tanto de que haya una escasez de agua, sino que más bien no se ha manejado de una manera eficiente el agua que utilizamos para la agricultura, para el uso público urbano y para la industria. Se desperdicia un montón Hay de un agua, ¿no? desperdicio de agua, no tenemos programas de captación de agua. Desafortunadamente se estima que el 75% de las plantas tratadoras de agua no funcionan. Los municipios no tienen recursos para invertir y evitar pues, esas fugas que hay, que en muchos de los casos son más del 60-70% de fugas para hacer llegar de agua a la población. Inversión muy baja, ¿no, Fer? En Inversión muy términos baja y generales, en el ¿no? sector agropecuario, Alberto, se requiere hacer inversión en infraestructura hidroagrícola, o sea, se requiere el tema de presas, el tema de modernización de los distritos de riego, el tema de la tecnificación del riego. De las 21 millones de hectáreas que se siembran en el país, 6 millones de hectáreas tienen algún tipo de sistema de riego que es eficiente para la producción. Entonces tenemos un área de oportunidad muy grande. Hay estudios, Alberto, en donde
se señala y se ha hecho ahí el Distrito 01 de Aguascalientes, que es un ejemplo a nivel nacional, en donde se tecnificaron hectáreas de riego y con el ahorro de esas hectáreas que se tuvieron de agua, se garantiza el abasto para la población y para la industria. Entonces, pues hay ejemplos, lo que se requiere es inversión. ¿Qué se está haciendo, Fernando? ¿Qué se puede hacer? Ustedes platican con las autoridades, supongo que ya están platicando con los equipos que vienen o que apuntan Claro. a venir. ¿Qué se ve? Qué bueno que ¿Cómo lo comentas ves? eso, Alberto, porque una de las partes fundamentales del Consejo Nacional Agropecuario elaboró una propuesta de política pública para las y los candidatos o quienes vayan a estar al frente, no solamente los candidatos a la presidencia, porque a veces nos enfocamos mucho en que nada más cambia la presidencia, va a haber una elección presidencial, pues cambia todo el Congreso, Sí. cambian todos los senadores, cambian todos los diputados, 9 gobernaturas. 9 gobernaturas. Con todos queremos trabajar para presentar esta propuesta de lo que debe de ¿Y ser ya el se sector. presentó? No, ya la tenemos, ya. estamos esperando a que realmente las campañas oficialmente estén abiertas y como Consejo Nacional presentarles esa propuesta que le hemos llamado la visión de futuro del sector alimentario. Uno de los temas fundamentales dentro de esa propuesta es el tema del agua, resolver de una vez por todas el problema de abasto de agua que ya lo hemos vivido en algunas ciudades, en el caso de Monterrey. De cómo solucionar el problema para de alguna manera hacer inversiones con una visión de mediano y largo plazo y no esperar a que el problema llegue, a que se estén peleando o nos estemos peleando el agua para el uso público urbano, que es una prioridad que establecía en la Constitución, pero también pensando en un tema que hay que producir alimentos, que también es una prioridad dentro de la Constitución, el tema de la alimentación sana y suficiente para la población. Fernando, ahora con este tema de la falta de alimentos, por el tema de la sequía, ¿qué tanto influirá este tema en la inflación? Queremos que se termine la inflación. La mayoría de los analistas dicen que sí va a bajar, que vamos a ver inflaciones mucho mejores para el 2024, pero ¿qué tanto ayudará? Porque esta es una variable que está ahí. Ahí está el tema del azúcar, que lo sentimos muy clarito, el tema del maíz, que lo sentimos muy clarito en las tortillas. ¿Qué tanto? Pues va a afectar si no tomamos las decisiones correctas. Yo creo que hoy en día tenemos una ventaja que yo creo que pocos países tienen a nivel mundial, y es que tenemos un tratado de libre comercio con Norteamérica, en donde si hablamos como país, ninguno de los 3 países somos autosuficientes, pero como región sí. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer esa seguridad alimentaria de la región. Hoy en día, bueno, el tipo de cambio nos permite que podamos adquirir, pues, ese déficit que vamos a tener de maíz. Bueno, pues podemos importar maíz de muy corta distancia, con un tipo de cambio que a lo mejor no favorece a las exportaciones, no a los exportadores, pero porque sí, reciben menos pesos. Pero sí beneficia a los importadores, ¿no? Y sobre todo el tema de garantizar el abasto a la población. Fernando, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto poder platicar contigo. Al contrario, muchas gracias. No se ve bonito el panorama, pero pues así están las cosas, ¿verdad? Tenemos que trabajar con lo que tenemos y tenemos que buscar la manera de cómo establecer políticas públicas que nos den una certidumbre y una visión de mediano y de largo plazo. Bueno, muy bien, Fernando, gracias, buenas noches. Al contrario, gracias. Sí, por desgracia, el cambio climático ya pesa a la agricultura de nuestro país, lo cual era previsible. Además, las políticas públicas no han estado a la altura de la coyuntura. Se desmontó toda la red de protección que había, por ejemplo, en materia de seguros. Por si fuera poco, la inversión en amplificar la infraestructura hídrica es bajísima. De ahí el brinco récord de las importaciones en muchos productos y la lejanía de lograr la tan citada soberanía alimentaria. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta la próxima.